Vamos a hacer este contacto gracias a la tecnología con el dirigente sindical Carlos Navarro. Carlos Navarro es un dirigente sindical muy importante para la vida de nuestro país. En este momento está pues, en el exilio, tuvo que salir del país. Vamos a hacer este contacto vía Zoom, es decir, no solo por la COVID-19, sino por la lamentable persecución política de la que ha sido objeto. Y Carlos Navarro es presidente de la Central de Trabajadores, Alianza Sindical Independiente de Venezuela. Gracias por estos minutos, Carlos. Vanessa y José Gregorio, realmente les agradezco muchísimo este contacto, no solo con ustedes, que para mí es muy importante, es que a través de ustedes llegó a mi país, que está aquí clavado en el pecho hasta que regrese. Sin duda. Gracias por la invitación. Carlos, la situación nos obliga a preguntarle y a consultarle el diagnóstico, digamos, del mundo sindical en el país, que ha perdido, digamos, protagonismo, ha cedido espacios, otra parte ha sido captada por los factores de poder. ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir el sindicalismo venezolano en este momento que estamos viviendo entre la pandemia, recesión económica, trabajadores que le son vulnerados sus derechos con violaciones de los contratos colectivos y demás cosas? Quiero responder con absoluta transparencia lo que pienso sobre este tema y sé que a muchísima gente no le va a gustar, pero son muchos años de lucha por los cuales he llegado a conclusiones no improvisadas ni emocionales, sino fundamentalmente producto de una experiencia concreta. Cuando tú ves la historia de Venezuela y de todo nuestro sindicalismo y todo su desarrollo, te das cuenta que prácticamente desde 1904 estaban los partidos allí. Y cuando comenzó a desarrollarse de una manera más estructurada, que fue a partir de 1936, estaban los partidos allí. Estaban los partidos y de alguna manera marcaban una impronta. En su momento estuvo el Partido Comunista, representaba una mayoría importante, pero estaba la socialdemocracia. En algún momento se llamó PCB, estuvo en su momento en 1931, desde que se fundó, pero además estuvo allí ARDI, que después se convirtió en URBE, después vino el PDN y después vino AD, y ese conjunto de siglas en un momento también determinó el nacimiento y el desarrollo del movimiento sindical. Prácticamente desde allí la tutoría partidista funcionó con sus sombras y sus luces desde 1958 tal vez hasta 1980, diría yo. Esa tutoría partidista del sindicalismo, el control, la conducción, etcétera, desafortunadamente ya no funciona. Y comienzo por aquí porque creo que hay que rescatar la autonomía del movimiento sindical. Cuando tú me dices cuál es el gran papel del movimiento sindical en este momento, es reencontrarse con la autonomía, con su autonomía histórica. Mientras no sea autónomo, no puede definir sus caminos ni su destino. ¿Y qué pasa cuando tú ves el sindicalismo de hoy? Bueno, nosotros en nuestra central, esto es una bandera innegociable. Nosotros allí tenemos de todo. Y nosotros somos autónomos y ninguno allí depende del partido. Y eso es una excelente decisión que tomamos desde que nos fundamos. Pero ahora tú ves que hay gente que se reúne, se encuentra, y el mensaje que le manda el país es: los sindicalistas de este partido y de este partido y de este partido y de este partido nos pronunciamos ante el país. O sea que regresamos prácticamente, hermano, 60 años atrás. Mientras eso suceda, el sindicalismo estará atomizado, desarticulado, sin un mensaje y una vez más conducido, dirigido y secuestrado por los partidos políticos. Ese es mi primer mensaje. O rescatamos la autonomía o no reencontramos un camino de la unidad. Porque mientras hayan sindicalistas y sindicatos que están conducidos por los colores partidistas, no hay manera de integrarse en una unidad orgánica o en una unidad programática o en una unidad de acción. Entonces mi primer mensaje es ese. El segundo mensaje es que uno tiene que resistir militantemente. ¿Y eso qué significa resistir militantemente? Significa que tienes que buscar trabajadores que no quieren organizarse, constituir sindicatos que la gente no quiere armarlos, organizarlos, afiliarlos, articularlos para movilizarlos. Tú no puedes movilizar a quien no tienes articulado, tú no puedes articular a quien no tienes organizado y no puedes organizar a quien no captas. Nosotros... Pero los partidos eran el instrumento para tratar de generar la plataforma de organización.
de alguna forma, y eso se ha perdido, y eso ha hecho que los sindicatos también pierdan el protagonismo. Exactamente, José Gregorio, cuando tú miras la historia, cada vez que el sindicalismo cae es porque cayó el partido. Cada vez que cae el movimiento sindical es porque la estructura partidista de alguna manera ha caído en su poder. Y el sindicalismo llegó a momentos a tener de 40 diputados porque era el momento más importante de los partidos políticos. Esa dependencia que es prácticamente de sobrevivencia, de estatus, de poder, de qué sé yo, de dinero, esa sobrevivencia le ha hecho un daño enorme al movimiento sindical. Cuando tú ves la historia te das cuenta, José Gregorio y Vanessa, que nosotros, el movimiento sindical, dependió siempre totalmente de esa estructura y de ese poder que tenían los partidos. Bueno, ya no se puede, ya no lo tienen, no podemos seguir pegados de esa teta, ya no es posible. Pero entonces, Carlos, hablas de autonomía, por una parte, la importancia de la autonomía del movimiento sindical, es decir, independencia de los partidos políticos. Habla de una resistencia militante. ¿Resistencia a qué? ¿Al régimen que vivimos? ¿A qué? Fíjate que yo, después de revisar toda una documentación que estoy elaborando, creo que nunca hubo una ofensiva contra los derechos fundamentales del trabajo, contra el sindicato, contra la contratación colectiva y contra el derecho a huelga como la que ha ejercido Maduro. Maduro ha sido el presidente tal vez desde los últimos 150 años que se ha dedicado desde todas las áreas, jurídica, militar, desde la violencia, económica, desde todas las áreas, para atacar los derechos colectivos del trabajo. Tú no puedes hacer asambleas, tú no puedes discutir contrato colectivo, tú no puedes tener sindicato, tú no puedes hablar mal del gobierno y tú no puedes convocar a los trabajadores a pedir reivindicaciones. Pero también tienes que saber, si se te ocurre pedir que discutan el contrato colectivo, tú vas preso. Y si a mí me da la gana, militarizo tu proceso y te pongo en un tribunal militar, caso Rubén González. Entonces, ahora, Carlos, pero se supone que Maduro viene del movimiento sindical. Entonces, ¿a qué atribuye eso que está denunciando? Que ha sido el presidente que más ha perseguido a los trabajadores y al movimiento sindical, siendo sindicalista. Fíjate que yo tengo un pensamiento muy claro sobre Nicolás Maduro, porque lo conozco desde hace más de 30 años. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. He estado buscando y no lo he conseguido. Lo voy a decir por tu programa, a ver si alguien lo consigue o tiene algo de eso. Hubo un gran debate de televisión entre Maduro y yo, por Radio Caracas Televisión. Ellos acababan de llegar al gobierno y hubo un debate entre Maduro y yo que duró casi hora y media y se repitió por Radio Caracas Televisión porque el país exigió que se repitiera. Ese debate no lo he conseguido porque lamentablemente nosotros lo teníamos grabado y hubo un asalto a mi casa y casualmente se perdieron las cintas de ese programa de televisión por Radio Caracas Televisión y fue en el primer año de gobierno del presidente Chávez. Bueno, ahí yo fui bastante claro sobre lo que yo pensaba de Nicolás Maduro. Creo que Nicolás Maduro es un tipo que ejerce el poder y lo va a ejercer y lo va a defender hasta con su vida sin importarle para nada ningún tipo de consecuencia. Y las consecuencias sobre el tema del derecho del trabajo, sobre la libertad sindical y la contratación colectiva, sobre el derecho a huelga, no son cosas que le importen. Él está muy pendiente de cosas mucho más económicamente importantes, mucho más importantes del punto de vista del poder y de sostener el poder. De manera que de estas cosas se ríe. Cuando el tipo le dice a los empleados públicos, tomen, que es lo peor que están haciendo algunos dirigentes sindicales que pertenecen al gobierno. Y esa tutoría, ¿dónde la encuentras tú? Bueno, Eleazar López Contreras quiso hacer su central sindical, pero Pérez Jiménez también quiso hacer su central sindical. Y tú ves en la historia que los presidentes quisieron hacer su central sindical. Chávez también quiso hacer su central sindical. Chávez la quiso hacer desde 1998. Yo quiero decir que Chávez y Maduro, de alguna manera, han tratado de construir una central sindical desde hace más de 22 años, solo que una central sindical tutorial y dirigida por el presidente no tiene vida. Pero bueno, ¿qué quería decir con esto? Que cuando tú ves el sector petrolero, yo discutí el contrato colectivo de los trabajadores petroleros cuando se podía discutir un contrato como era. Bueno, discutieron el contrato colectivo petrolero. ¿Y quién hizo el proyecto de contrato colectivo petrolero? PDVSA. PDVSA el proyecto de contrato colectivo, llamó a los dirigentes sindicales de la Federación Petrolera y firmen aquí. Eso es una aberración histórica. ¿Qué hicieron con el contrato colectivo de los empleados públicos? Que lo he leído 3 veces. Bueno, el gobierno hizo el proyecto de contrato colectivo de los empleados públicos, llamó a la Federación de Empleados Públicos subordinada al régimen y le dijo, vengan y firmen. Y firmaron. Así sucedió en la educación. Ahora, Carlos, ¿qué pasa? Porque has caracterizado al menos su visión de Nicolás Maduro. Le preguntamos, ¿qué pasa con los dirigentes sindicales afectos al oficialismo? ¿Qué pasa con ellos que no tienen la capacidad de decir, yo no puedo guardar silencio ante esto?
Ahí hay varias cosas porque llegan a extremos. También estoy trabajando sobre ese tema, la militarización de la acción sindical. Cuando tú ves una foto del presidente de la Federación y de la Central Bolivariana de Trabajadores y del Comité Ejecutivo de la Central Bolivariana de Trabajadores, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, en uniforme militar, juramentándose ante el presidente de la República. Y tú me preguntas, ¿se está juramentando para qué? ¿Para defender el contrato colectivo? ¿Para defender las reivindicaciones de los trabajadores? ¿Para defender los derechos de los trabajadores? ¿Para pedir aumento salarial? ¿Para pedir que no se siga despidiendo a la gente por razones políticas? ¿Para pedir que se detenga la criminalización de la acción sindical? ¿Para pedir que se detenga la militarización de las relaciones patronales? ¿Para pedir que no metan presos a los dirigentes sindicales? No, chicas, estaban vestidos de militares y ahora se convierten en militares, el Comité Ejecutivo de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Cuando tú ves eso, te das cuenta que allí no hay una central autónoma, no hay una central sindical, no hay una central de trabajadores. Allá hay una, como lo decía Lenin, una organización que es una correa de transmisión para expresar y cuidar y representar los intereses del poder ejecutivo. Entonces, Carlos, así no hay central sindical. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? Si esa Tenemos un problema grave. Si esa es la caracterización que hace, en su opinión, se trata de un mandatario que se ríe de las reivindicaciones del movimiento de trabajadores, aún siendo sindicalista. Si en su opinión, además, hay una militarización del movimiento sindical afecto al oficialismo, ¿hacia dónde vamos? Es una pregunta muy importante, Vanessa, porque nos obliga a contextualizar, porque Venezuela no es solo sindicalismo, estamos en un escenario muy complejo, profundamente doloroso. Yo he dicho que la pandemia llegó a un país donde ya había una pandemia. ¿Y qué es lo que encontró esa pandemia en nuestro país? Lo he metido en 5 frases muy concretas. La pandemia se encontró en Venezuela con una crisis humanitaria, con un colapso económico, con un déficit fiscal extremo, con una fractura del piso social y con una ingobernabilidad política que ya estaba antes de la pandemia. Eso encontró la pandemia. Pero además, con un gobierno con serias dificultades en el orden financiero y económico, para no hablar todavía de lo social. Sí. Tenemos un gobierno que tiene que superar de alguna manera 4 grandes murallas. Una, las sanciones de los Estados Unidos, que son de amplio alcance. Eso lo limita muchísimo en el orden financiero y monetario. 2, la pérdida súbita del mercado petrolero y de los precios del petróleo con la caída de la producción petrolera. Nosotros estamos casi que produciendo menos que en 1943. Y 3, el aislamiento financiero y diplomático, no solamente de Estados Unidos, Norteamérica, sino también de todo lo que es Europa. Eso lo marca de manera importante. Y 4, hay un colapso en todas las fuentes de ingresos de los ingresos del Estado, de los ingresos públicos. No tiene con qué comprar gasolina, no tiene con qué comprar la comida, no tiene con qué comprar lo que un Estado debe comprar para que su país pueda vivir. Lo que quiere decir todo esto es que tenemos un Estado sin ingresos económicos suficientes, tenemos un Estado sin reservas internacionales para financiarse, tenemos un Estado sin producción petrolera para sostenerse y tenemos un Estado sin producción de gasolina que lo ayude. Y para colmo de colmos, tenemos un Estado sin poder tener préstamos multilaterales porque los países amigos no pueden prestarle dinero por las razones que ya sabemos. Entonces, ese es el país que tenemos. Eso va a colocar a los trabajadores, eso va a colocar a los trabajadores y las trabajadoras ¿en qué situación, Carlos? En la peor. ¿Hacia dónde vamos? Fíjate que en estos días lo decía en una conferencia y con mucho dolor porque nada de esto me alegra. Cuando menos apoyo externo tiene el gobierno, es cuando más apoyo externo necesita el pueblo. Y allí una frase que es lamentable porque si esto es verdad y no llega la ayuda del exterior, es posible que nosotros lleguemos a una situación de catástrofe humana. Y el papel de los sindicatos. Ajá. Carlos, le pregunto entonces, el papel de la vanguardia, sí, que decían los viejos pensadores marxistas, sí, el papel de la vanguardia de los trabajadores, ¿por qué no tiene ese protagonismo? No hay un trabajo de masa, no hay un trabajo dentro de los sindicatos. Es cierto, hay una deriva autoritaria que lo tiene usted fuera del país y tiene a otra gente presa como Rubén González, pero el trabajo, digamos, de base de los trabajadores se lo robó el oficialismo. ¿Por qué no hay una respuesta? Si hay un compendio
de situaciones tan complicadas que deben pegar al gobierno contra la pared, y del otro lado no hay una reacción o la capitalización de ese descontento. ¿Qué sucede? Claro. Excelente pregunta, José Gregorio. Cuando tú miras la historia, es como el espejo retrovisor de la vida, hay que mirarla siempre. No quedarse mirando porque vas a chocar y no dejarla de mirar porque también choca, hay que verla de vez en cuando. Te das cuenta que en cada momento de la historia política del país, donde hubo un cambio importante en el orden político y económico, hubo una clase trabajadora que fue protagonista. En su momento fueron los petroleros, 1936, 45, 48, y marcaron la pauta del movimiento sindical, y ahí se originó realmente la lucha de la clase trabajadora en Venezuela. Pero en el 58 los maestros y el magisterio y los profesores universitarios formaron parte importante y protagonista del cambio de la transformación, y así en cada momento, para no echar un cuento muy largo. En este momento, desafortunadamente, no hay movimiento sindical que tú puedas escoger como protagonista de las transformaciones o de la construcción de una nueva libertad y democracia en el país. No lo hay, y tal vez es lo que yo llamo el tercer enemigo. Nosotros somos muy culpables de todo esto. Me meto por razones simplemente teóricas, ¿no? Yo he tratado de ser diferente toda mi vida, pero el movimiento sindical ha cometido demasiados errores. Cuando en 1980, que es cuando yo marco la inflexión del movimiento sindical, tú construiste un congreso en Margarita y tenías un movimiento sindical que tenía bancos, supermercados, un movimiento sindical que tenía hasta agencias de viaje, peluquerías, un movimiento sindical que se dio el lujo de contratar la isla de Margarita, contratar todos los restaurantes, pero además ver dirigentes sindicales que se paraban en la primera línea para ver las peleas de Cassius Clay y ver lo que sucedió en todo eso. Eso se pagó, compañero. Nuestro modelo de relaciones laborales, construido en democracia, consiguió muchísimas cosas, pero lamentablemente la tutoría de los partidos políticos en su momento y el corporativismo del Estado que controló esa relación hizo daño. Por eso nuestro modelo de relaciones laborales fue muy bueno, pero al mismo tiempo tuvo muchas sombras. Y una fue la exageración, la inmoralidad, el extremo del empeño por tener el dinero y el poder. Y llegaste a tener sindicalistas, yo me acuerdo, sindicalistas que eran vicepresidente del Congreso, vicepresidente del partido, presidente de un banco, presidente de una empresa de seguros, presidente de una agencia etcétera. Eran presidentes de 7, 8 cosas. Hasta 1980, y yo creo que a partir del 80 y con el Viernes Negro comenzó a caerse ese movimiento sindical, porque ya no tuvo el poder del partido, porque ya no contó con un país lleno de real y de dólares por montones, y como estaba pegado a los partidos y estaba pegado a ese corporativismo del Estado, se cayó. Pero entonces, nosotros cometimos un error. Hay que levantarse de allí. Movimiento sindical. Todavía hay un descrédito del movimiento sindical, y por eso vuelvo a la pregunta de José Gregorio, es que no hay una reacción de los trabajadores y las trabajadoras. Yo tengo una doble visión que alguien puede compartir, pero yo creo que hay que mirar a la jirafa. Hay que mirar a la cabeza que está bien arriba y su cuerpo que está bien abajo. La cabeza que está bien arriba es esas cúpulas viejas, antiguas, que ya no le responden a nadie, que ya no convocan a nadie, que defienden unas siglas como si fuera una franquicia. Y no convocan a nadie, y hace 20 años no hacen una elección sindical. Son siglas que tuvieron una gran historia, pero que lamentablemente la han perdido. Y el cuerpo de la jirafa abajo son los 400 conflictos que tú ves en un mes sindicalmente hablando en la calle. O sea, mira el país, José y Vanessa. Mira Bolívar, mira el Zulia, mira Carabobo, Aragua, mira Lara. Los trabajadores están en la calle, pero son sindicatos de base que no se han articulado, que no han descubierto la fuerza de la articulación, porque no creen en aquellas siglas. Apenas se están formándose. Entonces el sindicalismo, es verdad, no es lo mismo, José Gregorio, una manifestación de 200.000 trabajadores que 200 manifestaciones de 1.000. La fuerza, los efectos de cómo conmocionas al poder no es la misma, pero sí hay una gente organizada en la calle, no confederada, que está haciendo una lucha importante. Por eso yo quiero que se mire esa jirafa. No es la cabeza que se fue con la historia, es el cuerpo que está peleando en la base, militantemente, por su vida, está peleando por la vida de sus hijos y de su familia, hermano. ¿Cómo te puedes explicar tú? Dios, yo me apasiono y me pongo bruto. Mira, si tú miras, no me podían tener en Venezuela, me iban a matar, no podían. El 24 de agosto, que fue ayer,
el salario mínimo venezolano es de 0.77 dólares. Tú le dices a la gente en Europa con la que yo hablo de alguna manera permanentemente, y le dices, mire compañero, con el salario mínimo de Venezuela, eso fue ayer, usted puede comprar ayer una harina pan y un huevo. Para todo el mes. Pero perdóname, el salario mínimo aquí son 950 euros, aquí son 1.300 euros, aquí son 1.800 euros. Bueno, en Venezuela se puede comprar una harina pan y un huevo. El gobierno le dirá a Carlos que yo tengo una política asistencial, que aquí no se pagan servicios, que tengo los CLAP, que le llego a la gente, que además tengo la mejor ley laboral que existe sobre el planeta. Y ese es el discurso que se lleva a la OIT, ¿no? Y digamos, no, bueno, ahora, allí el tema. Perdona que sea el abogado del diablo. Me encanta, hermano. Fíjate que en eso hay que responder con números. Del Banco Central de Venezuela. Bueno, ok, muy bien, está bien. Entonces le digo, Maduro, tú tienes razón, como en ese debate que yo le saqué varias cosas y que yo no sé si por eso también me están persiguiendo, pero quiero decirte esto. Cuando Chávez llegó al gobierno, mayo de 1999, el salario mínimo estaba en 212 dólares. Cifras del Banco Central de Venezuela, porque es que yo no invento cifras. Cuando Maduro llega, no llega en mayo del 2013, porque él llega en abril. Maduro prácticamente 60 días se hizo presidente de la República, pero en mayo del 2013, para hablar siempre de mayo, el salario mínimo era de 105 dólares mensuales. 7 años después, lo tienen 0.77. Tú con eso matas. Pero además, tú le dices, bueno, Maduro, hablemos de tus fortalezas monetarias. Cuando tú llegaste al gobierno, yo compraba $1 con 24 bolívares fuertes. Cifra del Banco Central. Si agarramos el valor de cambio de ayer, que eran 306.257 bolívares, y hablamos de bolívares fuertes, cuando tú llegaste se compraba $1 con 24 bolívares fuertes. Pero si hablamos de esos bolívares fuertes, yo necesitaría 30.625.700.000 bolívares para comprar $1. Entonces, frente a eso, hermano, no, el señor Maduro no tiene cómo decirme, no, perdóname, es que eso es equivocado. No, compañero. Cifra del Banco Central de Venezuela. Y de esa manera... Las agresiones del imperialismo, el bloqueo, la guerra económica. Hay que decirle a Maduro, mire, señor... ¿Cuáles serán las argumentaciones? Usted tendrá que decirle, mire, señor Maduro, usted tiene 28 meses de hiperinflación. Usted tiene un Producto Interno Bruto cayéndose 7 años seguidos. 7 años seguidos. Y según lo que se anticipa, sin que haya llegado el COVID, es que podríamos estar cayendo entre 20 y 30% del Producto Interno Bruto. Sin el COVID. Usted y la producción petrolera, ni siquiera hace 75 años estaba produciendo lo que usted está produciendo ahora. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿De qué país? ¿De cuál? Del tesorero que le quitaron unas miselarias que tenía por ahí guardadas de $1.000 millones, o de los que le han quitado 4 o 5 casas, o de eso es que se está hablando. Yo creo que Maduro hoy tiene pocos aliados internacionalmente. Hay una narrativa de la izquierda que todavía se cuida en una suerte de magia ambivalente. Es como el hilo del trapecista que está aquí a 15, qué sé yo, 1,5 kilómetros de alto y se puede caer. Ahí se mueve la narrativa, porque ¿cómo hace la narrativa de la izquierda latinoamericana para defender al socialismo del siglo XXI sin defender a Maduro? En ese juego están, claro, increíblemente. Míralos en los escenarios regionales y en los escenarios internacionales. Defienden la narrativa del socialismo del siglo XXI, pero no hablan de Maduro. Y cuando tú le hablas de Maduro, dicen, no, un momentico, no quiero hablar de eso. Yo hablo de la izquierda latinoamericana. Entonces, ese es el tema. Ya todo el mundo sabe que Maduro es un fracaso total y tiene un país en la miseria y en la crisis humanitaria más radical del mundo. Pero bueno, no te hablan de Maduro porque saben que de ahí empieza la torta. Ahora, Carlos, su central sindical, la Alianza Sindical Independiente, está haciendo un conjunto de propuestas pensando en las trabajadoras y los trabajadores en esta situación. Ustedes hablan de ayuda multilateral. ¿Para qué? Hablan de un ingreso básico universal de emergencia. ¿En qué consiste ese ingreso? Hablan de un bono contra el hambre. ¿Es lo mismo ese ingreso básico que ese bono contra el hambre? ¿Es algo diferente? ¿Nos puede ampliar la información sobre esta propuesta que están haciendo como ASI Venezuela? Nosotros tenemos en la central un equipo en el secretariado y en el ejecutivo realmente muy capaz.
encabezados tal vez por una de las mejores dirigentes sindicales de América Latina, que es la compañera Leida Marcela León. Es la segunda mujer secretaria general de una central y es la única venezolana representante en el Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas. Ella es una abogada con posgrado, pero en nuestra central sindical la mitad del Comité Ejecutivo es técnico superior universitario o universitario, con un promedio de 40 años, 43 años de edad, y donde las mujeres, por cierto, representan el 50% del Comité Ejecutivo. Digo estas cosas porque esto marca una tendencia, y es que nosotros tenemos una relación muy directa con la OIT y las Naciones Unidas, y con todo lo que son los objetivos del milenio, y trabajamos los mismos conceptos de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo en temas como lo que acaba de plantear Vanessa, cuáles son las respuestas a la crisis después del COVID, durante el COVID. Y esas respuestas que planteó Vanessa son las que regional e internacionalmente estamos manejando como clase trabajadora. En cuanto al ingreso mínimo, y es una tarea que no hemos podido desarrollar plenamente, me voy a atrever a decir unas cosas, pero no hemos tomado una decisión porque es muy delicado. La pregunta es, ese ingreso mínimo vital, en todas partes del mundo se está hablando de $143 o un poco más. Pero Venezuela, ¿cómo lo asume Venezuela? Y nosotros nos hacemos varias preguntas. ¿Hay que dolarizar el salario? ¿Se puede dolarizar el salario sin dolarizar la economía? Entonces, eso me pregunta porque nosotros la estamos estudiando. Dos, si no dolarizamos el salario, ¿podemos realmente alcanzar el poder adquisitivo que teníamos pagando en bolívares? ¿Hay los bolívares para pagar ese salario? ¿Hay el efectivo físico para pagar ese salario? ¿El gobierno tiene para pagar ese salario? ¿Se puede efectivamente pagar ese salario con bolívares? Supongamos que nosotros vamos a salir a comprar, qué sé yo, una harina pan o un cartón de huevos y nos vale, qué sé yo, 1 millón, 2 millones de bolívares. ¿Podemos ir con ese efectivo a pagar? ¿Alguien nos los va a dar? Pareciera que ser que la moneda de curso legal en Venezuela no puede ser la manera de pagar los productos porque no hay moneda, porque no hay billetes. Y en tercer lugar, sería tan inmensa la cantidad de bolívares que hay que pagar que tendríamos que pagar en un momento como hubo en Argentina o hubo en Bolivia o hubo en Nicaragua en tiempos de hiperinflación, una carretilla de billetes para poder comprar 1 kilo de carne. Entonces, Carlos, ¿cuál sería el planteamiento para pagar ese ingreso básico universal y ese bono contra el hambre que está proponiendo? Mira, hay una tesis que no solo que es mía, se ha sostenido en las discusiones de APTRAP que tienen que ver con la OIT, que es el grupo de los trabajadores, que la única manera es pagar, no se puede esperar que la economía se dolarice, porque de alguna manera se está dolarizando y los trabajadores se están muriendo de hambre. Habrá que exigir que se paguen dólares y que se paguen dólares de acuerdo a lo que cuesta la canasta alimentaria. Según el Senda, la última que acaba de salir, estamos creo que en $184. Yo no sé si ustedes vieron la cifra, por ahí está. La canasta alimentaria hoy cuesta, sí, exactamente, la canasta alimentaria hoy cuesta, bueno, perdón, para el 30 de julio costaba $183.40. Entonces nosotros estamos hablando de un mínimo de $150 porque no hay otra forma. No hay otra forma. Hasta allá nos llevó el gobierno. Nos llevó el gobierno porque dramáticamente el gobierno lo que produce es hambre y miseria. Pero quisiera subrayar algo, Vanessa y José Gregorio, estructural. ¿Cuál es el peor daño que le ha hecho el gobierno de Maduro, del presidente obrero, a los obreros del país? Para decir 2 o 3 cosas que creo que son lo más duro y difícil. 1, Maduro acabó con el valor del trabajo. Hubo un momento que duró casi 2000 años en que el trabajo era suficiente para vivir. Maduro acabó con eso. Ya el trabajo no es suficiente para vivir. Ya no te hace falta trabajar. La gente prefiere quedarse en su casa, porque si va a trabajar, se le va el salario mínimo en el transporte. Imagínate eso. Para vivir ya no necesitas trabajar porque el trabajo no es suficiente. 2, Maduro, el presidente obrero, acabó con el poder adquisitivo del salario. Lo destruyó, lo pulverizó. De manera que hoy podemos decir, el salario no te sirve para comer, ni un día siquiera. Esa verdad que le pertenece a Maduro fue totalmente distinta en los últimos 2000 años del país. Porque en la época de Cristo tú comías si trabajabas. De manera que destruyó el valor del trabajo, que destruyó el valor del salario y en tercer lugar, destruyó por todas las vías el respeto al trabajador.
No le importa. No le importa a los trabajadores. Si no tienes salario para comer, no es mi problema. Si tu empleo no tienes derechos, no es mi problema. Si los hospitales no te dan el servicio de salud pública que tú te mereces, no es mi problema. Pero si además no tienes luz, no es mi problema. Y si por alguna casualidad no tienes agua, no es mi problema. Veremos si te llega algo de la caja CLAP para que puedas medio resistir con bastante harina, un poco de azúcar, un poco de vinagre, un poco de aceite y de vez en cuando que te ponen una salsa de tomate y 1 kilo de caraota. Entonces, ni el trabajador, ni el valor del trabajo, ni el salario, ni los servicios esenciales, 3 cosas que ha destruido Maduro que le costó la civilización 2000 años mantener. Ahora, es un gobierno, ¿cómo lo caracterizaría entonces desde el punto de vista de lo laboral, Carlos? ¿Es neoliberal? ¿Es estalinista? Si tratamos de apegarnos a algunas caracterizaciones y algunos conceptos. El gobierno de Maduro ha sostenido de manera impecable los fundamentos y las estructuras del sistema capitalista. La relación capital-trabajo es la misma, igual. La democratización de la propiedad para que pasara a manos de los trabajadores no existe. O está en manos de los grandes empresarios hoy enchufados, encubiertos de enemigos del gobierno, algunos, no todos. Yo creo que hay una complicidad que le ha hecho mucho daño al país, José Gregorio, regresando a tus preguntas interesantísimas, y es que hay mucha gente encubierta. Gente que desde el lado político ha estado encubierta, y gente que desde el lado económico ha estado encubierta, gente que del lado, de todos los lados ha estado encubierta y ha hecho muchísimo daño. Pero bueno, regresemos a lo otro. Entonces, ¿qué sucede desafortunadamente en esta etapa? Y es que precisamente el gran desafío nuestro de todo el país, y regresando a lo de fondo que hay aquí, es que con Maduro no hay manera de sostener ni la democracia, ni encontrar la comida, ni encontrar la luz, ni encontrar el agua, ni encontrar las relaciones internacionales, ni encontrar la libertad para seguir discutiendo, ni encontrar el contrato colectivo. No hay manera, no hay manera. Él tiene que salirse del juego. No puede estar allí. No voy a decir el cómo porque ya eso va a depender del país, pero él tiene que salirse del juego para que podamos reencontrar un camino de diálogo real, ojo, de diálogo serio, de diálogo con resultados, donde haya efectivamente una consideración de reconocimiento, hay una disposición de diálogo con ganas de resolver. Vanessa conoce de eso, de un diálogo con necesidad de resultados. Yo participé en muchas negociaciones, pero habían varias cosas que eran importantes. La gente sabía que tenía que acordarse, que podíamos pelear y confrontarnos, pero podíamos encontrar. Yo me acuerdo de la huelga de los tribunales de 1995. Fue una huelga extraordinaria, hubo huelga de hambre, se paralizaron 1.123 tribunales, se paralizaron 10.000 trabajadores. El ministro del Trabajo de aquella época me sacó un revólver y que casi para matarme porque yo pedí que lo sacaran del conflicto. Lo sacamos, metimos a Rafael Alfonso Guzmán y ganamos el pleito y se regresaron los trabajadores despedidos los incorporaron, pagaron salarios caídos, todas las beneficencias, todo lo que se planteó económicamente se logró, social, sindical, políticamente. ¿Y por qué se logró? Bueno, hermano, porque se podía luchar sin que te persiguieran, te metieran preso, había libertad y logramos el mejor contrato colectivo para los trabajadores tribunalicios del momento. Bueno, eso no se puede hacer ahora, lamentablemente. Carlos, como el tiempo nos apremia porque son los tiempos del Zoom, le preguntamos. Usted dice que con Maduro no hay forma de avanzar en ningún área relevante para el bienestar de la gente. Las elecciones parlamentarias, ¿usted las ve a la distancia como un camino para tratar de ir reconstruyendo las vías democráticas o sencillamente no van a resolver nada? Preguntas difíciles, Vanessa, pero quiero decirte que hay una máxima sencilla, pero absolutamente compleja, y es que la gente debe votar para elegir. Si tú no eliges a través de tu voto, no vale la pena el voto. Lo que quiere decir es que ojalá de aquí hasta allá por el país, porque esto es imprescindible, se hagan las reformas necesarias para que ese proceso sea limpio y transparente, para que efectivamente haya garantías y para que el país vaya a votar. Esas garantías son hoy determinantes para encontrar la libertad y la democracia que se ha perdido en el país. Si esas garantías no llegan, entonces tu voto no elige. Tú votas y eliges Maduro. Y yo votar para que elija Maduro no sirve. Entonces,
Ojalá se hagan todas las reformas, transformaciones y cambios que son necesarios en el proceso electoral para que efectivamente la gente pueda votar y a través del voto pueda elegir y encontrar el camino del diálogo, la democracia y la libertad del país. Yo quisiera que encontremos la libertad sin una gota más de sangre. Le pregunto, sí, le pregunto ya un poco para cerrar, Carlos. Entonces, ¿cuál es el papel de hoy de la clase sindical, del sindicalismo, para aportar a ese cambio político que requiere Venezuela, con Maduro, sin Maduro, con un nuevo presidente, con otro presidente? ¿Qué tiene que hacer el sector sindical en este momento? Yo creo que nosotros lo estamos haciendo en nuestra central, estamos trabajando para el mediano y el largo plazo. Estamos luchando en cada rincón del país por nuestros derechos, pero no es suficiente. Discutir en este momento para que nos aumenten el salario 200% no tiene sentido. Estamos peleando por lo largo, compañeros, estamos peleando por el mediano plazo, construyendo cada una de esas cosas que dijo Vanessa, tienen detrás varios documentos que la sostienen. El tema del salario, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de construir un piso social. La central se ha dedicado detrás de cada propuesta a sustentarla con documentos. La compañera Marcela León ha llevado nuestra posición a la Confederación Sindical de las Américas. Yo soy miembro de la Confederación Sindical Internacional. Apenas podamos salir de aquí de este país, seguiremos en nuestro trabajo internacional, físicamente me refiero, y estamos haciendo un trabajo de elaboración profunda. No presentamos nunca una propuesta si no tiene atrás 20 páginas de documentos que la sostienen. Construir talento y respuestas desde la inteligencia del movimiento sindical para que nos sentemos en esa mesa en la central sindical. Así en Venezuela lo estamos haciendo. Lo que quiero decir con esto y termino es que nosotros sabemos que va a haber una transición, sabemos que va a haber una mesa para reencontrar el país y construirlo a partir de un diálogo colectivo. Y en esa mesa tienen que estar representados los trabajadores venezolanos y nosotros nos estamos preparando para representar a los trabajadores en esa mesa con respuestas, con talento y con capacidad, pero por encima de todo con mucha moral. Y esa es una de las cosas bien importantes sobre tu pregunta que has reiterado durante todo el programa. El movimiento sindical necesita reencontrar su moral, su ética, para poder tener efectivamente legitimidad a la hora de representar a los trabajadores. Ahora, pensando en esa transición, la ve próxima. Como dice que los trabajadores tienen que estar en esa transición y en esa mesa de negociación, ¿la ve próxima? Si está Maduro, no. Maduro no va a soltar el poder por nada en el mundo. Nunca lo hizo, ni desde que era diputado, él no lo va a hacer. Yo lo he dicho, se lo dije a mucha gente que está muy envuelta en esta narrativa de la izquierda, se lo dije hace 15 años, hace 10, hace 5 y lo digo ahora. Él no lo va a hacer. Todas las convocatorias a diálogo, todas las cosas que él plantee, todas, en absoluto, tendrán un objetivo oculto y es mantenerse en el poder. Hay que partir de ese criterio porque el resto estaríamos equivocados en el análisis, en la anticipación de escenarios y en la estrategia que hay que determinar. Grave eso, Carlos. Grave porque entonces cualquier iniciativa de diálogo va a quedar... ¿Naufragar? Va a naufragar cualquier iniciativa que proponga Nicolás Maduro. El gobierno puede conversar con la oposición, las fuerzas internacionales y los militares sin Maduro. Hay mucha gente que puede hacerlo. ¿Por qué tiene que ser Maduro? Yo no creo que todo el mundo quiera asumir un suicidio político. Hay que encontrar un camino sin Maduro. Yo creo que Maduro es imprescindible en este proceso y por lo cual hay que sacarlo de allí. De otra manera, no hay forma de llegar a un acuerdo porque él no es la intención que tiene Maduro. Maduro no va a dejar el poder. Carlos, pero entonces usted lo que está planteando con esto, que nos está esta reflexión, es que sectores dentro del gobierno de Maduro deberían tratar de, obviamente estamos hablando de apartarlo del poder democráticamente, apartarlo del poder para poder avanzar hacia una transición. Pero ¿Así lo ven? Voy más allá, Vanessa. La gente que está allí debe negociar con él esa transición para que haya un diálogo sin él y después se ve qué se hace o qué va a hacer él con su vida. No voy a meterme hasta allá, claro. Pero eso se ha hecho. Quiero decirte que yo a los 28 años participé en la transición de Somoza con el grupo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Increíble, ahí estábamos en una mesa. Y el tipo que pidió como 14 aviones para sacar sus riquezas. ¿Y qué le dijeron los compañeros sandinistas? Le ponemos los 14 aviones, no hay problema. Quiero sacar mis cuadros, mi dinero, y lléveselos todos. ¿Y qué puso el tipo Somoza? El tipo puso, bueno, yo quiero mis avionetas y todo mi Estado Mayor conjunto en la pista para salir. Yo estuve
en la transición de El Salvador, era un muchacho, no sé por qué estaba allí, pero estuve, y tuve que reunirme con Abdul Gutiérrez. Y Abdul Gutiérrez era el líder en ese momento, y ahí estaba la policía de Hacienda, ahí estaban los paramilitares, habían 60.000 muertos en la calle, y se hizo esa negociación. Carlos, pero ¿qué rol entonces, qué rol pueden cumplir los trabajadores oficialistas o trabajadores de izquierda para tratar de llegar a ese proceso de decirle a Nicolás Maduro, tiene que apartarse del poder con las condiciones que usted ponga, que es lo que, por el ejemplo que toma de Centroamérica? Claro. ¿Qué pueden hacer los trabajadores para tratar de empujar hacia esa dirección, que es la que usted piensa que es la correcta? Tú sabes que en la Central Socialista Bolivariana, o la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, también figura nuestra querida jirafa, ¿no? Arriba de la cabeza hay una estructura que está vinculada íntimamente con la estructura del poder del Estado. Entonces tú encuentras como, por ejemplo, el presidente de la Central Socialista Bolivariana dice, nosotros no estamos aquí para pedir reivindicaciones, estamos aquí para hacer la revolución. Bueno, mientras tanto usted ve cómo se mantiene con $1 de salario mensual. Ese no es mi problema. Ah, por cierto, el contrato colectivo no lo vamos a discutir, te quitamos el comisariato, te quitamos esto y esto y esto, y no importa, aquí estamos para sostener la revolución. Así como él, hay un número importante de miembros del comité ejecutivo de esa línea, pero abajo la gente está peleando. Mira la gente de Menegrande, de Cadimas, de los sectores petroleros más importantes del Zulia, están en la calle peleando, de la Marina peleando, de Menegrande peleando, de San Lorenzo peleando. Yo los estoy viendo peleando en la calle. Y son trabajadores afiliados a sindicatos que están afiliados a la Federación Petrolera. Entonces yo creo que allí ellos van a ser arropados y desbordados por el hambre que sus afiliados tienen. Y esa hambre va en un momento determinado a formar parte de esa avalancha de personas demandando libertad y democracia, porque de la manera como vamos no es sostenible y la gente no va a poder quedarse en su casa muriéndose de hambre. Eso no va a pasar. Carlos, no va a pasar. Entonces, lo que usted ve es que son los propios trabajadores de izquierda o trabajadores que han apoyado a Maduro los que van a pedir que Maduro se aparte. ¿Lo ve así? Todos los trabajadores, los que no apoyan a Maduro, los que han sido perseguidos por Maduro, los que han sido acosados por Maduro, los que han apoyado a Maduro y los que siguen apoyando a Maduro. Porque es que el hambre, el estómago, no van a poder resistirlo y aguantarlo vacío y van a salir a la calle a pelear. Y eso va a ser inevitable, no hay manera. Y ahora sin gasolina, ¿te imaginas lo que viene? Sin gasolina. Lo que viene es terrible, es profundamente doloroso. Yo me siento muy mal, porque si quisiera estar allá dando una pelea muy grande como le he dado toda mi vida, pero es muy duro, es muy fuerte, pero no se hace más nada. Mientras Maduro esté allí, olvídense, lamentablemente no vamos a poder encontrar la llave que abra la puerta para encontrar un camino de paz y de libertad en mi Venezuela querida. Gracias, bueno, Carlos, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, tenemos un abrazo desde Caracas. Y tenemos varias conversaciones pendientes. Y ojalá que sean aquí.